Bienvenidos esta noche a este programa que se llama Noches de Luz. Déjenme conectar las maravillosas mujeres que van a estar conmigo en este día. Así que denme un momento y les busco. Slim. Espectaculares. Aquí estamos conectando a Sashlim. A ver cómo nos va. Y a Adriana Solano. A ver, arroba Adriana Solano, unas mujeres espectaculares que van a estar conmigo hoy. No las encuentro. A ver. No sé qué. Deme un momentico que algo está pasando y no encuentro esa compañía espectacular que hoy me ha dado el Señor el gusto de tener aquí. Denme un segundo. Buscamos qué pasó. Ok. Y aquí estás. Sashlim. ¡Ay, aquí estás, Sashlim! Hola, ¿cómo Dios estás? santo, estoy tratando de conectar a Adriana, pero no sé por qué no me aparece. No sé por qué no me aparece. Adriana, si me estás viendo, escríbeme porque no te encuentro y, y definitivamente quiero que estés conectada. Dios mío. Ay, sí, esperemos que sí. A ver, ¿qué será lo que pasa? No sé, parece que hoy hay alguna interferencia con la... Y, no sé qué está pasando acá, pero lo vamos a solucionar. Listo, esperemos. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? También, también. Muy bien. Ay, Dios. Y dame un segundito. Vale, esperamos un segundito. A ver, ¿qué pasa con Adriana? Escríbele a ver qué dice, qué pasa. Qué extraño, no sé por qué no me aparece. Y ese tema de hoy está imperdible. Así que, a ver, Claro que ah, sí, es una invitada especial. no, no sé por qué no me sale. Ah, Ven, yo le escribo por acá a ver qué dice. a ver si de pronto ya me envía la invitación, así como tú me hiciste. A ver si me aparece. No sé por qué no me está saliendo. Ya saben que esto es en vivo en directo y en vivo y en directo hay todo. Así que pasas en las mejores familias. Así que vamos a tener un poquito de paciencia. Tú no la encuentras, ¿cierto? No, pasa que no la encuentro. A ver, Ella sí. Aquí ya me contestó que sí, que está aquí. ¿Será que le digo que nos mande el link de su Instagram? pero es que es extraño Es porque, extraño. a ver, Dice que no ve el en vivo. ¿Tú la tienes a ella agregada en tu cuenta cla- de Instagram? claro, Por supuesto, yo también. no Dice que sé. no ha visto y que está pendiente. Voy entonces mira, aquí,
Bueno, si aquí me saludó. Adriana, envíame la invitación para que te deje participar porque yo no sé por qué no me apareces aquí Ay, aquí estás. Alabado sea Dios. Ay, gloria a Dios. Es que de verdad que es un tema tan maravilloso el que vamos a tratar hoy que no queríamos. Ahora. Aparecí, ahora Ay, sí. gloria a Dios, aquí ¿Qué estamos. más, niñas? ¿Cómo están? Bien, Linda, Yana, buenas noches. Feliz, gracias. Aquí. feliz de tenerte Oiga, aquí, hoy Adriana. es el día del escritor. Déjame, le Imagínense. pongo volumen a ahora sí. ¿Nos escuchamos bien ahí? Ahí, Sí, ahí te escucho bien, sí. A Sotlin también. ok, Bueno, perfecto. así que bueno, pedimos disculpas por el retraso y valoramos su paciencia, valoramos la apreciación hacia este episodio que se llama Noches de Luz y donde compartimos realmente temas de suma importancia. El tema que traemos hoy es un tema maravilloso, pero antes de eso, permítanme, con Sashlin estamos muy felices de poder presentar a Adriana, Claro que es la que escritora de este maravilloso libro que se llama Entre Lobos. Ahí lo ven. hermoso. Es una mujer espectacular, extraordinaria. Sashlin y yo la conocemos porque pues aquí tenemos algo en común las tres. Nos encanta escribir a las tres. Es algo maravilloso. De hecho, hoy es el día del escritor. Por ahí nos felicitaron. Así que nos felicitamos hoy y Adriana Solano está aquí hoy, no solamente como escritora, sino como agente de cambio, porque hoy estamos aquí como agentes de cambio y el programa se llama Hablemos del abuso. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere hablar del tema. ¿Tú qué crees, Ashley? Claro que sí. Prefieren mejor hacerse los locos, ¿no? Nada. Prefiero hacer el la gorda, como dicen por ahí, porque hemos normalizado todos esos abusos a nivel social, económico, familiar, y no, está bien, porque definitivamente el abuso se volvió algo muy común en la vida cotidiana por muchísimos aspectos y lo hemos normalizado. O sea, ha llegado a la violencia que ya lo que pasa no lo vemos como violento, lo vemos como normal. Es normal. Mira que Entonces, sí, dale. para eso trajimos a Adriana, Claro que porque no podemos seguir normalizando ese tipo de temas, no podemos acostumbrarnos a esto. Y Adriana, te damos el paso a ti. Cuéntanos de qué se trata tu libro y por qué es tan importante para ti y para cada una de las que aquí estamos, porque en común tenemos esto. Nos consideramos agentes de cambio y usamos estos medios precisamente para hablar de esto y ponerle luz, porque donde está la luz no hay tinieblas. Así que, Adriana, felices de tenerte. Así es. Gracias, Dayana, gracias, Sotlin. Lo que están diciendo es sumamente importante. Yo pienso que mucha gente no habla precisamente es porque sienten vergüenza. Yo creo que pocas son las personas que quieren salir en un medio de comunicación diciendo que lo abusaron o la abusaron, porque el abuso se da tanto en hombres o en niños como en niñas. Y otras veces son inclusive personas cómplices del abusador que prefieren mantener todo en silencio. O inclusive se da el caso que una de las personas que se supone de proteger el niño le dice cállese, no ha pasado absolutamente nada. Eso por un lado. Por lo otro, por la otra parte, sí nos escandalizamos mucho cuando vemos las noticias. Yo inclusive he estado mirando varias aquí en Colombia y me he quedado que uno dice, wow, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que pasa? La última que vi fue la semana pasada y es de una señora que ella se casa, se enamora con un tipo, se casan y tiene dos niñas. Con el tiempo, él resulta ser muy infiel y ella se aleja de él y se va a trabajar a otro lado, la relación se enfría, ellos se alejan y resulta que ella se hace muy amiga del cuñado, del esposo, del hermano del esposo. Y tan amigos se hacen que él inclusive le cuida a las niñas, conversan, salen. Y resulta que un día una de las niñas se la llevan los abuelos, los papás de ella, y la otra queda con el cuñado. Ella la deja bajo el cuidado del cuñado y se va de rumba esa noche porque tiene una celebración. Llega en la mañana
y no se vuelve a saber de ellas hasta ya la tarde, que el tipo aparece en una inspección de policía diciendo que él no sabe qué pasó, pero que él se despertó y estaba sobre el cadáver de su cuñada y su sobrina. Resulta que hay inconsistencias en la declaración que él da, y cuando van a mirar el caso, la niña fue abusada sexualmente y ella también. Entonces, dentro de mi imaginación, yo pienso que muy posiblemente la niña ya había sido abusada durante la noche, en ese tiempo que se quedó con su tío, y seguramente cuando la señora llegó ya a la madrugada, pasada de tragos, quién sabe, pues él procedió a abusar sexualmente de ella también. Entonces, de unos casos que se quedan estupefactos y se presentan con mucha frecuencia y la gente se escandaliza, pero no pasa nada más de allí. Lo ideal en este tema es que uno evite situaciones de riesgo, lo más que podemos evitar, porque a veces los lobos están en los lugares donde uno menos piensa. Entonces, preparar al niño y establecer una relación fuerte con él, un vínculo emocional muy fuerte, que el niño sienta que tiene seguridad, que tiene un respaldo, que tiene alguien que se preocupa por él, que sepa inclusive de temas, por ejemplo, que sus partes íntimas no se las puede tocar nadie, ¿sí? Que nadie le puede decir denme un beso en la boca porque es que se ven ese tipo de cosas. Entonces eso es importantísimo para que ellos aprendan que hay algo que no está bien y que la persona que le está diciendo eso no está buscando nada bueno para ellos. Entonces, cuando uno establece ese vínculo, pues empieza a disminuir el factor de riesgo de abuso del niño. Porque si tú como niño tienes miedo de tu mamá o tienes miedo de tu papá, ¿qué vas a hacer? Silencio. Silencio total. O sea, antes si cuentas algo vas a pensar que te van a pegar, te van a dar una pela. O que es Porque no culpable. tienes quien te escuche o que es culpable. O hay casos, porque casos se han dado, donde el niño va y le cuenta a la mamá y le dice, mentira, usted es un mentiroso, usted empieza a juzgarlo y a no creerle. Entonces esas son situaciones muy críticas realmente para un menor de edad porque se siente completamente desprotegido en ese sentido. Qué interesante. Sí, Qué interesante. sí. Bueno, para que enfaticemos en este tema, yo quiero leer una definición, según la Asociación Americana de Consejería Familiar, acerca de qué es el abuso, en sí un concepto general, qué es el abuso. Entonces, el abuso infantil, porque estamos hablando de donde inicia la raíz de la normalización, la raíz del sufrimiento, la raíz de este tipo de situaciones. Entonces, el abuso infantil es cuando un padre o cuidador a través de la acción o la inacción, expone a un niño a peligro, a riesgo de muerte, a daño emocional, físico, a daño psicológico. Hay muchas formas de maltrato infantil, incluyendo la negligencia, abuso físico, abuso sexual, la explotación y el abuso emocional. Yo le añadiría el abuso de poder, el abuso de autoridad, porque vemos que son como herramientas que usan estas personas que tienen en sí reconocida la víctima. Porque, ¿por qué un abusador sabe a quién puede abusar? ¿Por qué? Y esto es algo muy impactante, porque uno se pregunta, ¿será que es que tengo una marca? ¿Será que es que hay un letrero en mi frente? Que las personas se me acercan justo para hacerme eso. ¿Dónde lo ve? Un abusador a la distancia conoce a su víctima, porque hay ciertas características, la mirada baja, el miedo a hablar, la desprotección, y todo eso también es negligencia. Entonces, aquí entra esta cadena de abusos que nos lleva a finales lamentables, como son el abuso sexual. Entonces, yo para Adriana tengo algunas preguntas y me encantaría que a la vez que Adriana me va respondiendo, Sashlim también me vaya dando el punto desde esa perspectiva psicológica y esa experiencia clínica que ella tiene. Adriana, ¿cuáles crees tú que son los factores de riesgo que promueven este tipo de situaciones, como es el abuso sexual en la infancia? Factores de riesgo hay varios. Lo que yo te hablaba inicialmente, no tener una buena comunicación entre el padre y el hijo. O sea, no establecer una buena comunicación desde los hechos, desde el ejemplo, desde las demostraciones de afecto y de cariño,
porque el papá le puede decir yo te quiero mucho, pero resulta que lo trata mal. No conversa con él, no tiene espacios para hablar con el niño o con la niña. Eso no es una muestra de amor real. Hay situaciones de riesgo como la historia que te contaba ahora. O sea, el hecho de ser padres te exige tanto y mucho más de lo que la gente cree. En este momento, mientras nosotros estamos conversando a través de este programa, hay miles de niños lanzando gritos mudos de auxilio porque están siendo abusados. Entonces, dejar un niño al cuidado de la persona que sea, usted tiene que estar sumamente seguro, porque imagínate lo que les conté ahora, este señor, siendo el tío de la niña, abusó sexualmente de ella. ¿Qué tanto le hizo? Ni idea, pero es un factor de riesgo grandísimo. Usted no puede dejar sus hijos con cualquiera. Tener hijos es una responsabilidad gigante. No es solamente mantenerlos, proveerles el vestido, donde vivan, la comida, no. Es formarlos, es darles amor, es comprenderlos, es proteger esos derechos de los que estabas hablando ahora, Dayana. Entonces, eso aumentaría también el riesgo a que un niño sea abusado. Inclusive cuando una mujer se separa y los niños quedan con ella, o bien sea con el esposo, eso es todo un rollo lo que hay detrás, porque tú no sabes quién está cuidando a tus niños, tú no sabes quién es el vecino, tú no sabes inclusive en el mismo colegio cómo son los profesores. De ahí la importancia de hablarle al niño siempre de que sus partes íntimas son de él, de que si le van a decir, mire, si usted va y cuenta, yo mato a su papá y a su mamá y acabo con todo el mundo y les disparo, hay que enseñarles a que más rápido vayan y digan, más rápido vayan y cuenten. Entonces, lo que son colegios, lo que son sitios deportivos donde los niños practican deporte, lo que son el cuidado de vecinos, tú no tienes por qué dejar a tus hijos con nadie. Y si la persona no tiene el tiempo suficiente para dedicarle y cuidar a ese niño como realmente se merece, pues es preferible que si acaso tiene uno, no tenga dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, porque va a ser peor, no se puede dividir y cuidar el resto. Uno ve tantas historias realmente y se queda tan sorprendido que inclusive se ve el caso de mujeres que se vuelven a organizar, confían mucho en su pareja y resulta que termina siendo un abusador de la niña o del niño. ¿Por qué pasa? Y abusadores que son muy formales, muy queridos, o sea, querendones, el abrazo y el beso. Yo pienso que eso también tiene que tener una distancia. Uno no tiene por qué permitir que el niño lo esté cargando o la niña, cualquier persona, que le esté dando besos y que esté encima. Eso no, eso se facilita para otras situaciones. Hay Entonces, gente que es muy... pudiéramos decir, Adriana, que la negligencia, el hacer caso omiso a las alertas, el hacer caso omiso a que cualquiera puede ser un lobo. ¿Dónde hay un lobo? ¿Dónde hay un lobo, Adriana? ¿Quién es un Es una lobo? buena pregunta. Están ¿Y por quién todas es un partes. O sea, un lobo? lobo acecha. Un lobo es una persona que tiene un problema, es un depravado sexual, porque eso es una depravación, que está buscando oportunidades para abusar sexualmente de un menor de edad. Es una persona que desboca esa desviación mental que tiene hacia un niño y le hace muchísimo daño, más del que la gente pueda imaginar, porque eso es una violencia contra su cuerpo y es una violencia emocional. Eso genera un sentimiento de frustración, de soledad, de abandono. Hay gente inclusive que acaba con su vida no suicidándose, pero se tiran al vacío, se tiran a la prostitución. Hay niños que han sido abusados y terminan confundidos con su entidad sexual. Lo mismo pasa con mujeres, por ejemplo. El de pronto empezar a consumir drogas alucinógenas, el tomar licor de manera desmedida, el tener muchísimas parejas, entonces estoy arriesgando mi vida y todo lo demás porque hay un vacío y hay un dolor que quedó sembrado desde que esa persona abusó El del menor. trauma, eso es una consecuencia del trauma. ¿Y dónde hay un lobo? Los lobos están en todas partes, es lo que te decía ahora, están en los colegios, están en las entidades deportivas donde los niños practican fútbol, basquetbol, natación, están en el mismo hogar. A veces puede que estés durmiendo con el lobo y no te das cuenta. En el vecindario, al lado, al frente. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, por ahí como a unas 2 cuadras de mi casa, uno iba caminando, pero pequeña, te estoy hablando de una niña de 9 años, tal vez.
Y va uno caminando por su casa, muy cerquitita, o sea, muy cerquita, 2 cuadras, y hay un señor sentado en la puerta en pantaloneta y apenas uno pasaba y le explayaba sus partes genitales allí. Estamos hablando de un vecino de 2 cuadras y uno pues ¿qué tenía que hacer? Salga a correr, como por instinto de conservación, pero hay gente que tiene muy dañada la cabeza. Yo me leí un libro que se llama Confesiones de un pederasta, se los recomiendo, y lo diferente de este tipo es que no era el hombre cariñoso, como les decía ahora, meloso, que contemplaba al niño, no, él era todo lo contrario, él guardaba distancia con ellos, se hacía el serio, el respetuoso, el que todo así en orden, pero resulta que abusó de más de 1000 niños, aprovechando que era un guía de Boy Scouts. Wow, qué fuerte. Sashlin, ¿cómo afecta psicológicamente a un niño esta situación esta experiencia traumática tan impactante y tan dolorosa y tan real, porque se vive, lo que Adriana decía, en ese mismo momento pueden estar tantas voces de auxilio queriendo que alguien, por Dios, haga algo? ¿Cómo afecta psicológicamente este tipo de situación a un niño y cuáles serían las consecuencias en una vida adulta donde este trauma no se trató de la manera adecuada? Claro que sí, mira, esto tiene unas afectaciones principalmente en el cerebro. Mira, nosotros tenemos unas funciones que son supremamente importantes, como son la memoria, la atención, ¿cierto? Y cuando hay este tipo de violencia, se destruyen. El hipocampo, que es el que se encarga de crear este tipo de relaciones con el entorno, inmediatamente pasan este tipo de traumas, el cerebro del niño literalmente queda destruido. Y son esos niños que tienen esas dificultades para manejar el estrés. ¿Por qué? Porque en ese momento hay algo que se llama cortisol. Él empieza a segregarse de una manera excesiva en tu cerebro y te bloquea esa capacidad que tienes de autorregularte. Por eso muchas veces las personas pueden estallar en ira, en desespero y generalmente se suicidan, como decía Adriana. Una persona que tenga destrozada su área del hipocampo va a tener esa incapacidad de hacer esas conexiones. De hecho, las personas cuando tienen este tipo de trauma, se les dificulta muchísimo poder tener relaciones afectivas reales, porque realmente ellos fingen que sienten algo por ti, pero no es que no lo sientan, ellos quieren sentirlo, pero como ya el hipocampo está dañado, ya no tienen esa capacidad. También afecta muchísimo estas relaciones interpersonales a nivel laboral, a nivel familiar. Son personas que andan por el mundo literal, como decía Adriana, están rotas, están tristes, no saben cómo conectar. Entonces, todos estos traumas van asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Muchas veces las personas también tienen esta, como esta inclinación a estar con personas que son abusivas, que no las valoran, que no las quieren. ¿Dónde aprendieron ellos a que no merecen ser queridos? Cuando hubo un episodio como esos. Entonces es súper importante lo que decía Adriana inicialmente, de cómo los papás se pueden responsabilizar, hacer una crianza mucho más responsable, porque una de las cosas que un papá debe enseñarle a un niño es su autonomía. Un niño que tiene la capacidad de decir lo que siente y lo que piensa es el niño que te va a contar. Tal persona me está mirando, me está tocando. Y también tenemos que dejar de pensar que solamente una agresión sexual tiene que ser con una violación. Una agresión sexual empieza con esa persona que te mira de manera que te quiere desnudar. Una persona que te toca tus partes íntimas sin tú haberle dado su consentimiento, por favor. Y muchas veces dentro del contexto familiar están esas personas que no respetan a los niños y que les hacen sentir que ellos no valen nada y que cualquier persona los puede abusar. Wow, impactante, me encanta. Y yo creo que aquí es bueno que hablemos en sí qué es abuso sexual, porque lo que has dicho, Sashlin, es muy, 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 muy importante, porque muchas veces incluso se dice, oh, no, fue abuso sexual, solamente hubo un tocamiento. ¿Tocamiento? Lo que usted llama tocamiento es abuso sexual. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el niño no lo estaba pidiendo, el niño no tenía conciencia de lo que le estaban haciendo, un niño no está en la misma
capacidad ni siquiera pienso cognitiva con la de un adulto. Entonces, cuando un adulto viene y hace algo como lo que la gente dice, fue un tocamiento, está irrumpiendo los límites de ese niño. Entonces, abuso sexual, según la Asociación Americana de Consejería Familiar, corresponde a abuso sin contacto, hacer que un niño vea imágenes o videos con contenido sexual, hacer un punto de vista infantil, exhibiendo sus partes íntimas, mostrando sus órganos sexuales, charlas sexualizadas inapropiadas. Recordemos que los niños no hay que sobrecargarlos, hay que mostrarle de una forma apropiada el peligro, pero no tenemos necesidad de ser tan explícitos, tan gráficos. Entonces, cuando una persona viene con videos, incluso hay muchas que se escuchan canciones y tienen unos videos de un contenido tan grotesco, uno debe estar alerta. Caricias, contacto con sus partes, contacto sexualizado, eh, la penetración como tal, hacer que los niños realicen actos sexuales y también la pornografía infantil, las imágenes, lo que les decía, las imágenes, los videos, la música que incita, todo ese tipo de cosas. Los llamados tocamientos. Recordemos que un niño no está en la misma condición de poder y decisión que un adulto. ¿Cuándo se reconoce como abuso sexual? Cuando lo hace un adulto o una persona que sea mayor que él, como pudiera ser un niño de 6 años con un adolescente de 13, 15, ¿no? Hay una diferencia ahí. Entonces, esto, según la Asociación Americana de Consejería Familiar, es lo que es abuso sexual. Entonces, es muy importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque ahí aprende un niño, lo que decía Sashlin, sobre límites, ahí aprende un niño sobre el valor, ahí aprende un niño sobre el respeto. Pero a mí como mamá, y con la autoridad que me da el haber vivido la experiencia, mi pregunta es, ¿por qué un padre, una madre, no puede ver las necesidades de su hijo o protegerlo? ¿Por qué? Entonces, desde la sanidad emocional, que es mi punto, yo lo llevo a que le recuerda a la madre su historia triste que un día también alguien le silenció, la sometió, ¿sí? O le hizo guardar, como decía Adriana, el secreto, y generación a generación el secreto ha estado ahí. Por eso este programa se llama Noches de Luz. Pero aquí sacamos a la luz el secreto, porque hay secretos que dañan. Y este tipo de situaciones no es un secreto, es un delito. Entonces, ¿por qué una mamá no puede ver a su hijo? Ella carece de límites, porque muy posiblemente un día también le violentaron sus límites. Carece muchas veces de autoridad, porque un día cuando ella dijo, ayúdenme, alguien también le dijo que callas y es lo que hay. Es tu papá y puede haber un problema. O como le dijeron a mí, no pasó nada, si usted dice algo tenemos un problema y no queremos más problemas. Porque una mamá no puede defender a su hijo. Muy posiblemente las heridas de su propia historia le impiden tomar acción. Por eso el abuso es no solamente la acción, sino la inacción también. Cuando una mamá desde sus heridas emocionales no tiene la capacidad de decir, hey, lo que a mí me hicieron estuvo mal y a mi hijo no se lo van a venir a hacer. No, hay que ponerle un pare a esto, vamos a buscar ayuda. ¿Qué herramientas hay? Pero cuando una mamá no puede hacer esto, desde su herida está transmitiéndole esa misma historia de dolor y sufrimiento a sus hijos. Entonces, la importancia de sanar, la importancia de reconocer, hombre, mis hijos no tienen que repetir mi historia. Aquí va otra pregunta para Adriana. Ah, ¿Por qué el abuso en la familia, los factores de negligencia, por ejemplo, de descuido? Y en el libro de Adriana ella cuenta cuando viajó en un camión para ir a buscar a su papá. ¿Por qué todo esto facilita aún más este tipo de situaciones de abuso sexual en la infancia?
Eso tiene que ver, Dayana, con la responsabilidad del padre como tal. O sea, yo como padre tengo la responsabilidad de velar por la seguridad integral de mi hijo. Entonces muchas veces la gente dice, no, es que fulanito de tal es súper amigo, yo sé que la puedo mandar con él, pero tú no sabes a qué estás arriesgando, o sea, es un camino largo, así sea un viaje de 2 horas o de 3 horas, tú no sabes qué puede pasar en el camino. Entonces es una situación, en otras palabras, sería una situación de irresponsabilidad de parte del padre. Uno no le puede soltar sus hijos a cualquier persona, así sea el amigo más cercano, porque casos se han visto. De hecho, les contaba ahora acerca de los padrastros que abusan de los hijos, de los mismos tíos que abusan de los sobrinos, de los papás que abusan de las hijas, de mujeres inclusive, porque a través del libro se han presentado casos donde hay gente que me dice, mira, yo no me acordaba, sino hasta que leí, que resulta que yo tenía una tía que nos ponía a tocarle sus partes íntimas. Una mujer, a una niña y a un niño. Entonces no solamente se ejerce por el lado de los hombres, sino también por el lado de las mujeres. Y hay gente que hace un bloqueo de la mente inconsciente, muy seguramente para protegerse del dolor, y a través de estas lecturas logra recordar, porque eso que está allí de todas maneras hay que sacarlo, hay que procesarlo y hay que canalizarlo bien para evitar precisamente que en un futuro la gente tenga inclusive enfermedades manifestadas en su cuerpo físico. Totalmente. Y cómo el bloquear y el ignorar que esto pasó hace que se repitan estos patrones de conducta, hace que haya más víctimas y hace que el miedo a hablar del trauma, el miedo a hablar de ese evento que pasó, lo lleve a sentirse cada vez peor y a buscar, como decía Sashlim, la vía de escape. Y ahí es donde lamentablemente se involucran en adicciones, a la promiscuidad, por ejemplo, a meterse a meterse en relaciones con hombres muchas veces mucho más mayores o con mujeres muchas veces mucho más grandes en Grandes. cuanto a la edad, como vía de escape. Pero ¿qué está buscando un niño adolescente o una niña? Porque se ve desde edades muy tempranas y ahora mucho más, que las niñas o los niños se meten con alguien corriendo, porque Sashlin el otro día me dijo algo tan lindo que me encantaría que Sashlin hablara de eso en este momento. Le contaba yo acerca de alguien que violenta mucho a su hija y ella me decía el peligro que esa niña está corriendo, porque cuando usted es adolescente, habla acerca de eso, Sashlin. No quiero que Sí, pierda esa originalidad. riesgo más grande que se corre es que esa niña, cuando ya tengas unos 13, 14 años, ella, cualquier persona que le diga, ve, estás linda, le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque ella necesita escapar de ese sufrimiento, de ese vacío, de esa ausencia, porque no tiene una mamá presente, tiene una mamá que la vulnera, que la maltrata, que la rechaza, que la hace sentir que ella no vale. Y en el momento que ella consiga que alguien le diga que tú eres linda, que tú lo vales, realmente ella se va a ir, porque eso es lo que muchas veces pasa, que las niñas ni siquiera se quieren ir de sus casas, pero ellas se van y es por eso, por ese maltrato, por esa ausencia de autoridad muchas veces, o por el exceso de autoridad, o también se van porque no se sienten queridas. Y si yo consigo a alguien que me diga, ve, estás bonita, yo me voy, así de sencillo. Ahí cabe Por algo eso, muy lindo, Sashlin. Cuando sí, Adriana hablaba de responsabilidad, ¿qué son las responsabilidades que un padre también debe tener en cuenta cuando está criando a sus hijitos para evitar estas cosas? mira, el ser humano tiene unos ciclos vitales, ¿cierto? De 0 a 5 años. El niño y la niña tienen unas necesidades específicas y especiales. Usted como papá debe suplir esa necesidad. Después de 6 años hasta los 12 años, el niño, o sea, lo primero es la primera infancia, de 0 a 5 años. De 6 a 12 años son niños, ¿cierto? De 12 a 18 años son adolescentes. Y por cada etapa del ciclo vital, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de cuidar de esas etapas y de esas necesidades que se van dando a medida que ellos van creciendo. Por eso es que es tan importante cuando hablamos de sexualidad lo hagamos de manera gradual, de acuerdo al ciclo vital de vida del niño. Así mismo debemos hablar. Y qué importante sería que eso se lo dijeras tú como papá, que te sentaras a hablar con tu hijo y le pudieras contar a través, no sé, de un cuento, a través de pronto de un juego,
porque los niños necesitan que nosotros le hablemos de sexualidad, pero que no lo hagan las redes sociales. Total. Las redes sociales les están enseñando cosas demasiado perversas para que ese cerebro tan pequeño lo entienda. Y muchas veces Y son de las cosas, Ashley, perdona que te interrumpa, son de las cosas que muchas veces son herramientas que muchas veces los abusadores usan. Como los padres no hablan de estos temas con los niños, los abusadores se dan cuenta cuando un niño, ay, ¿qué es eso? Siente curiosidad, ay, eso, yo no había visto eso, ¿cómo así? Y ellos empiezan con ese estímulo, estimulando. ¿Por qué? Para despertar emociones, para despertar sensaciones. Pero ¿qué otra responsabilidad tienen los padres? Responsabilidad afectiva, claro que de sí. Los papás cuidado. cuidar y el cuidado tiene que ser, mira, a veces cuando yo hago talleres de papás, muchas veces les digo, ¿hace cuánto no lo abrazas? ¿Hace cuánto no lo miras a los ojos? ¿Hace cuánto no lo escuchas de manera atenta? Porque es que nuestro querido celular se convirtió en una herramienta muy importante y a la hora de tú estar presente, porque es importante estar presente para que ese hijo o esa hija se dé cuenta que tú sí existes, porque realmente estás hablando con ellos y estás en el celular y eso es demasiado lesivo. ¿Qué le estás enseñando al niño? Que es más importante el celular que esa personita. Mira, de hecho, los niños de nosotros no aprenden con el bla, 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 ellos aprenden de algo que se llama ejemplo. La manera como yo me comporto frente a cierta situación, eso es lo que él va a recrear en su vida adulta. Si yo soy una persona conflictiva, problemática, desordenada, irrespetuosa, eso es lo que él va a hacer. Y luego preguntan los papás, ve, ¿por qué se porta así? Porque ni siquiera se están, o sea, no se hacen conscientes de que como papás tenemos que cambiar, tenemos que crecer y esas conductas deben ir modificándose de acuerdo al ciclo de vida y de acuerdo a las necesidades reales que necesita tu niña o tu niño. Y es importante el afecto, es importante escucharlos, es importante compartir tiempo libre y de calidad con ellos. No, o sea, la plata no resuelve todos los problemas, realmente sí es importante, pero a la hora de nosotros hacer esta crianza responsable y compasiva y amorosa, necesitamos estar presentes. Es fundamental y eso se convierte en un factor protector frente a las agresiones sexuales. Totalmente. ¿Cuál es el mensaje que queda después de sufrir un abuso sexual y donde nadie hizo nada para defenderlo? Y esto es muy importante porque en el libro de Adriana Entre Lobos vemos cómo los lobos están ahí, sí, pero desde ese mensaje de muchas veces estar tan expuesto, de todo el tiempo tienes que estarte defendiendo. ¿Cuál es el mensaje, Adriana, según tú, que queda en la mente de alguien que no haya tratado este trauma y qué es lo que busca esta persona? Yo pienso que uno queda muy vulnerable y uno lo que busca es protección y busca quien lo ame. Porque cuando estás desprotegido y sientes que abusan de ti, sientes que nadie te quiere. Necesitas quien te ame y como decía Roslina ahora, quedas vulnerable o quedas en un punto de riesgo que la primera persona que te dice, eres la luz de mis ojos, pues por ahí me voy. ¿Sí? Se pierde el sentido y la capacidad en ese momento de analizar quién es y qué tan real son sus palabras o lo que está diciendo. Hay realmente muchas consecuencias y las personas las procesamos todos de manera diferente. Cada cual lo procesa de una manera distinta. Pero en mi caso particular, por ejemplo, la sensación de soledad fue muy profunda, la sensación de desamor también, la sensación de que yo no le importo a nadie o porque no me querían o porque no me defendían o muchas veces uno guardó silencio por temor a que personas a que uno amaba o que uno ama se involucraran en un problema o una situación grave que fuera a parar a una cárcel, por ejemplo. Entonces esas cosas hacen que te guardes todo, pero también que a lo largo de la vida empieces a desarrollar enfermedades físicas y quedes vulnerable a caer en las manos de otro tipo de lobos, otro tipo de depredadores. Ahí va la pregunta para Sashlin, tan perfecta que encajan, Dios mío, me encanta. ¿Cómo es que una persona que no haya recibido la ayuda adecuada para superar este tipo de evento traumático puede convertirse en un verdugo del amor?
Mira, cuando una persona tiene todos estos, son heridas, son unos traumas que quedan aquí, mira, se quedan en el inconsciente de la persona. Esta persona tiene apegos inseguros. Es una persona que realmente nunca llega a Ay, sentir, perdón, mi gato. nunca llega a sentir amor realmente. Y si lo siente, siente miedo, siente miedo. Inmediatamente ellos empiezan a sentir que con esta persona sí me siento feliz o algo, no, hacen esto, stop, un momento, aquí no. Entonces, también puede manifestarse con los celos. Personas que son celosas, controladoras, manipuladoras o que pueden convertirse en dependientes emocionales. ¿Por qué la dependencia emocional? Porque yo cuando estaba pequeño nadie me quiso y esta persona llegó a quererme y muchas veces las formas como esta persona te quiere no es la que te mereces, pero tú no la vas a ver. Tú no vas a ver eso porque simplemente tú no o sea, tú no entiendes realmente qué significa que alguien te ame. De hecho, mira que una vez hablaba con alguien que me decía, yo siento que me voy a morir y no voy a disfrutar o no voy a reconocer cuándo me aman y cuándo no. Mira, hasta Wow, qué nivel llega el trauma de esa claro. persona, porque siente que no vale, que él no es una persona querida, que no, O o sea, que a querible. pesar de que, exacto, esa es la palabra. Él siente que no es una persona querible. Por más que tenga todas las condiciones para hacerlo, él no lo acepta. Por eso generalmente a estas personas les encanta estar en relaciones abusivas, en donde aguantan celos, maltratos físicos, psicológicos, verbales, económicos. Entonces mira que los verdugos del amor realmente lo que son esos, son traumas sin sanar. Y cuando tú eso no lo reconoces, obviamente lo replicas. Y son estas personas que muchas veces salen de una relación a otra porque no, acá no me hicieron sentir bien, pero realmente el que lleva el trauma eres tú. Y hasta que no te haces consciente de sanarlo, vas a seguir atrayendo a las mismas personas. De hecho, mira, también pasa algo con las personas que están en esta situación. Ellos se enamoran de alguien en el momento como lo conocen, pero cuando esta persona empieza como a cambiar, como a hacer cosas diferentes, porque el ser humano no es estático, ni la vida, nada es estático. Dinámico. Ujú. Exacto, todo es dinámico, entonces empiezan a querer cambiar al otro. Lo quiero cambiar porque es que al principio él era así y ahora como ya ha cambiado tanto, ya no quiero esto, porque al principio él era esto, esto, esto. Y realmente es muy complejo porque la persona que sí te ama es aquella que te ama aún cuando tú empiezas a hacer esos cambios. Obviamente sin que esos cambios te hagan daño a ti mismo, porque tú no puedes decirle a una persona, párate en el tiempo, quiero que sea solo así para mí, el ser humano tiene que evolucionar. Entonces, los Totalmente. del amor son eso. Personas con situaciones emocionales no resueltas, con traumas no resueltos, y cómo se relaciona un verdugo del amor. Bueno, se relaciona cuando somos los celos, se relaciona cuando de pronto también hay esa dependencia emocional, se relaciona también cuando quieres cambiar lo que el otro es para ti, o sea, que se acomode a tu gusto. Y si no está acomodado a tu gusto, ese no es. Entonces busca También control también. control, manipulación, también quiere, o sea, él quiere que todo sea hecho a su medida y eso es complejo por lo que te decía anteriormente. El ser humano siempre está en continuo cambio y de hecho lo más seguro que tiene en la vida es el cambio. Lo mismo Wow. pasa con la relación de pareja, siempre van a cambiar porque no es lo mismo al principio del enamoramiento, porque es un proceso natural, normal y hermoso, pero cuando se acaba, ahí ya es donde empezamos a mirar los defectos del otro. Como digo yo, empezamos a verlos con lupa, de manera gigantes. Wow, qué interesante porque si nos damos cuenta, es algo que inició con un evento que llegó, no se trató, no se procesó de la forma correcta y lo lleva a medida que uno va creciendo, lo lleva a reflejarse en la conducta. Y ahí es donde yo quiero compartir estos comportamientos eh, que deberíamos tener en cuenta en cuanto a la conducta de los niños, por ejemplo, cuando hay dificultad, por ejemplo,
para sentarse o caminar, la ropa resulta manchada, cuando hay moretones, hinchazón, picazón en sus áreas genitales, frecuentes infecciones urinarias, por ejemplo, el niño no quiere cambiarse la ropa o la niña, cuando se siente que quiere como aislarse, que no le pregunten, o por el contrario también cuando hay agresión, trastornos de alimentación, muchas veces estas acciones que uno dijera como, wow, parece como que se volvió un delincuente, porque ese comportamiento de dónde lo sacó. Pobres relaciones con sus compañeritos, ya no quiere jugar, o tiene conversaciones. Ok, yo me acuerdo cuando interrogábamos a mi tía y ella nos contó de cierta forma, nos dijo, oh, lo que pasó con esa niña fue que era una niña precoz, pero lo que pasó realmente era que había sido abusada sexualmente de muchas maneras por mucho tiempo y finalmente esto la llevó a tomar una decisión bastante desafortunada, que fue a los 13 años irse con un marido. Entonces, ¿por qué desafortunada? Porque esa no es la edad para ese tipo de situaciones y porque realmente no lo buscó desde ni siquiera su mente consciente, sino a donde la llevaron toda esa situación de trauma, de dolor y de desprotección. Entonces, en los adultos, la codependencia, como decía Sashlin, el miedo a expresarse, el miedo a contar, el miedo a hablar. ¿De dónde sale que no podemos decir no con libertad o que nos da miedo hablar? Muchas veces el miedo hasta decir el nombre de uno. ¿Por qué? Porque un día cuando quiso hablar lo silenciaron. Un día alguien violentó sus límites. Entonces, para que nos demos cuenta cómo todas estas conductas sí se reflejan, de dónde sale el que seamos controladores o extremadamente pasivos, de dónde sale este sentimiento de vergüenza. Todo esto son consecuencias del abuso sexual en la infancia y en sí del abuso. Por eso hoy estamos hablando de esto, para que nos demos cuenta la vergüenza. ¿Por qué la vergüenza? La vergüenza es una de las cosas que yo pienso que en común aquí podemos decir con toda certeza, es una de las herramientas más poderosas que deja el trauma de abuso sexual. ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí, porque mira, como yo no me siento querido, yo siento, yo no me quiero, o sea, yo siento algo que hacia mí mismo siento algo que se llama repugnancia. Entonces yo me siento con mucha repugnancia, entonces a mí me da vergüenza que la gente vea mis partes, mis pedazos, o mi ser, o mi manera de estar en la vida. Mira, muchas veces me ha pasado que hay personas que hay cosas que uno sabe que son buenísimas para hacerlo. Entonces uno le dice, ven, vamos, tú lo puedes hacer. No, qué vergüenza. ¿No les ha pasado? Qué vergüenza. Exactamente así se siente una persona cuando ha sido abusada. Él siente vergüenza, él siente que no, o sea, que él no puede con nada. Todo el mundo puede, pero menos yo. Es algo muy doloroso porque muchas personas tienen un talento increíble y a raíz de ese tipo de situaciones dejan de verse, dejan de creer en ellos mismos. Por eso es que puedan tratarse, que puedan ir a especialistas que puedan ayudarlos a reconocerse nuevamente, a recuperar esa autoestima y a recuperar ese amor propio, porque la autoestima es lo que nosotros vemos, lo que proyectamos hacia el exterior, y el amor propio viene, es algo más interno, es cuando tú aceptas, realmente te aceptas tal y como eres. Y cuando una persona empieza a aceptarse tal y como es donde empieza a tener ese autoconocimiento y ese autoconocimiento le permite atreverse a hacer cosas por él y por los demás. Wow, bonito. Adriana. Me hizo acordar, perdóname, yo te digo, me hizo acordar, Saslin, o sea, los primeros 7 años de vida de un niño son vitales. Y eso que pasa en esos primeros 7 años te marca muchísimo y queda guardado en tu mente inconsciente. Y eso hay que trabajarlo, pero trabajarlo, eso no es que yo fui a terapia un día y ya quedé nueva y renovada, eso tarda años en hacer ese trabajo para poder hacer esa parte de la sanación. Yo cuando tenía por ahí como unos 13 años, de lo que más recuerdo es que me paraba frente al espejo y me empezaba a contar los defectos, o sea, todos contaditos con los dedos de la mano,
y me quedaba faltando, entonces me tocaba volver a empezar. Lo que podía ver en mi imagen era todo lo malo, no podía ver lo bueno que había en mí. Lo veía la gente, más yo no. Eso me parece muy lindo. ¿Cómo distorsiona la imagen un evento así? Exacto. Eso, Exactamente. Y perdona, No, cuando no, tú hablabas continúa. cuando tú hablabas de las conductas precoces, claro, eso es una señal. Cuando tú ves que el niño no se comporta o la niña de manera adecuada para su edad, algo está pasando. Algo hay detrás de ese comportamiento. Inclusive entre los mismos niños desarrollan conductas sexuales. Alguien que ya ha sido abusado puede invitar a otro compañerito a hacer cualquier práctica sexual, a explorar por ese lado, pero porque ya hay un evento traumático de parte de un adulto que lo ha ejecutado en el Lo niño. que serían conductas aprendidas. claro. Exactamente. Wow. Y porque Tan importante. Dice así. realmente los niños están copiando y pegando las conductas que ven en el adulto. Por eso, qué tan importante es que uno como adulto, perdón, se haga consciente de lo que dice y lo que hace en frente de un niño. Porque mira, de 0 a 7 años, como decía Adriana, se están creando todas nuestras conexiones socioemocionales. Solo se crean en ese tiempo. Y si nosotros no, si los niños no ven que en nosotros hay conductas prosociales, muy seguramente ellos van a copiar y a pegar esas conductas que no son las adecuadas. Por eso muchas veces esos niños llegan a las escuelas teniendo unas conductas y muchas veces las profesoras o los profes se quedan, ¿esta niña de dónde vio eso? ¿Lo vio en su casa o lo vio en la televisión? Porque muchas veces estamos viendo estos programas en Netflix o en la televisión normal que están alterando todas estas situaciones que vivimos Y en el día a día. despertando estímulos que no están en la edad para eso. Por eso hay que ser muy responsables y muy respetuosos. Total. Y la música que se escucha ahora de ciertos personajes, uno dice, wow, qué barbaridad, qué cosa es esa. Yo estaba el otro día en un evento de la escuela de mi hija y la canción, y yo vi la maestra y yo dije, pero Dios santo, escucha lo que eso está diciendo. La gente dice que algunas veces dice como yo soy muy fanática, pero sinceramente, oiga, una cosa horrible. Casi yo le quería decir a ellas, bueno, eso está bien para usted que lo escuche en su casa, en qué sé yo, en un ambiente de adultos, pero ¿cómo le vamos a poner esto a los niños? Estamos distorsionando y normalizando. Ahí es donde viene lo de Sashlin. ¿Cómo se empiezan a normalizar? ¿Cómo hay tantos medios, la televisión, la música, las imágenes, los videos, donde se está promulgando esto y se busca normalizar? ¿Cuál es el fin de esto? Entre menos se vea anormal, pues más fácil se practica. Y pienso que ahí es donde debemos nosotros estar alerta porque somos agentes de cambio. Los agentes están con la lupa puesta, averiguando el detalle para llegar al caso. ¿Por qué? Porque es necesario el cambio. ¿Cómo una mamá va a defender a su hijo cuando se dé cuenta que lo que a ella pasó no era sano, no era correcto? Lamentablemente no la defendieron, no la cuidaron, hubo todo tipo de abuso, pero ahora ella tiene el poder y la autoridad para cubrir y proteger sus hijos. ¿Dónde se dañó esa autoestima, ese concepto, esa autoimagen? Precisamente en eventos como el abuso sexual, porque el abuso sexual, alguien traspasó tus límites. ¿Qué te enseñó? Tu cuerpo a nadie le importa, todo el mundo puede tener acceso, tu voz a nadie le importa, lo que tú digas no es importante, naciste para ser complaciente. Ahí es donde muchas veces decimos, se me hace tan difícil decirle que no a algo y a alguien, y cualquier cosa termino haciéndola, porque un día te enseñaron con el abuso, naciste para ser complaciente. ¿Por qué te cuesta expresar tus necesidades? Porque un día cuando expresaste la necesidad de protección y cuidado, te silenciaron o te dijeron, cállese porque eso ocasiona un problema. Ahí el miedo a hablar muchas veces. Ah,
el sentimiento de culpa que nos lleva a autocastigarnos muchas veces, autocastigarnos con los atracones de comida, autocastigarnos con el desorden, porque un día ese evento traumático ocasionó un desorden que no sabemos asimilar. Y ahí es donde nos relacionamos en caos. ¿Y por qué aceptamos gente que nos maltrata, que nos abusa, que nos dice esas cosas? Porque un día eso fue lo que aprendimos con eventos traumáticos como el abuso sexual. Entonces, esta noche, Adriana, cuéntanos ¿por qué tu importancia de compartir al mundo con tu libro este mensaje? Súper importante para mí, Dayana, por lo que comentaba que en este mismo momento hay cientos de niños alrededor del mundo lanzando gritos mudos de auxilio porque están siendo abusados sexualmente. Y no es una cosa nueva, pero tampoco es una cosa que se haya detenido con el tiempo. Es decir, la ciencia va avanzando, la tecnología se desarrolla, el tema de la libertad del desarrollo de la personalidad ha crecido, que es algo que también hay que cuestionarlo muchísimo, pero en medio de todos estos avances hay algo que también ha ido creciendo y es precisamente el abuso sexual infantil. Es como si los niños no tuvieran voz, lo que tú acabas de decir. Entonces vemos casos de gente adulta que ahora viene y habla y cuenta cuando han sido víctimas, por ejemplo, de algún sacerdote o de una persona política, O de pero detrás poder. de eso, Ujú. o de poder, por ahí fue Gloria Estefan, creo, sí, Gloria Estefan, que fue abusada sexualmente también. O sea, desde allí tienen voces muy grandes para poder hablar, pero no es solamente hablar, es que hay que hacer algo, hay que ponerle un tate quieto a esto, hay que disminuir ese índice que ha crecido de manera amplia, hacerlo que baje por las secuelas precisamente que tiene el abuso en la población, porque es que Ujú. somos seres humanos. La responsabilidad de ser padre es grandísima, o sea, un niño es un vaso vacío, tú estás en la obligación de llenar. Bueno o malo, depende de lo que tú tengas. Ujú. Uno se prepara para ejercer una profesión, va a un colegio, va a un bachiller, luego escoge una carrera, se prepara en la universidad para ejercer la profesión. Pero no te preparas para ser padre, que realmente es tu mayor labor en este mundo. Ser padre, formar otro ser que le vas a entregar al mundo, ¿cómo lo vas a hacer? Claro. Pues el ¿Y qué niño no tienes nace con tú para manual debajo del aportarle? brazo. El niño no nace con manual debajo del brazo, pero sí recomiendo la lectura de estos 3 libros porque en el epílogo de Entre Lobos hay unos tips o unas recomendaciones muy valiosas a través de la cual la gente puede empoderarse y empezar a ser agentes de cambio precisamente, para que tengamos una sociedad emocionalmente mucho más saludable. Total. Total. Para quienes estén interesados en el libro, yo saco pecho aquí con el libro Entre Lobos. Lo pueden adquirir por Amazon. Creo que lo tienes también en Busca Libre, Adriana. En Busca Libre, está en buscalibre.com y está en Amazon. Para que, miren, las herramientas están y no nos conformemos, como decía Adriana, con hablar, ay, esto me pasó, ya está, sino hagamos algo. Y las herramientas están. Quería compartirles algo de mi libro Del otro lado del miedo, que es precisamente mi obra literaria nueva, que estoy muy feliz de compartir. Y precisamente es eso, ¡yay! Celebro, celebro. Para estar del otro lado del miedo, uno tiene que haber tenido conciencia de qué tantas cosas son las que me hacían vivir de la forma en la que estaba viviendo, por qué aceptamos la violencia doméstica, por qué tenemos esa inseguridad de nosotras mismas, porque muchas veces lo peor que pensamos de nosotros está ahí tan latente, ¿dónde lo aprendimos? Ese miedo que nos cohíbe, que nos impide avanzar, ¿dónde lo aprendimos? Precisamente en eventos como el abuso sexual en la infancia. Así que la vida continúa después del otro lado del miedo, porque antes tú no estás viviendo, estás sobreviviendo a esos recuerdos y precisamente en el otro lado del miedo en la página 16 les quiero compartir esto. Dice, la historia que se repite de generación en generación es aquella historia que se vivió, pero que fue ignorada, porque a pesar de su evidencia, nadie hizo nada para cambiarla.
La decisión es tuya, como también la responsabilidad de asumir las consecuencias basadas en lo que decidas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta que sí, en la historia de nuestra genealogía, en las generaciones que nos dejaron la normalización del abuso, hoy nosotros podemos decir, eso era abuso. No estaba supuesto a pasar, pasó, me dejó todo esto, inseguridad, miedo, depresión, ansiedad, relaciones tóxicas, el miedo a recibir incluso hasta el amor de Dios, porque muchas veces Dios es un Dios de amor y uno dice, ¿y dónde está? ¿Cómo me presento ante Él si mira todo lo que tengo? Entonces, el miedo a relacionarte muchas veces con el que tiene el poder para restaurar tu vida. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia, tengo todo esto aquí adentro, tengo la responsabilidad también y el poder en mi mano de tomar la decisión de buscar ayuda, de buscar la ayuda profesional, psicológica, espiritual. Sí, porque es que el trauma del abuso te causó miedo y ahí tenemos miedo a todo y decimos que no y detrás de ese no está a veces la necesidad de control, porque un día alguien nos quitó el control o el silencio, porque un día nos silenciaron. Y tantas enfermedades, la psoriasis, fibromialgias, en la mujer la demencia tiene un índice mucho más alto y la depresión es 3 veces más alta en la mujer. No estamos diciendo que el género masculino no es abusado, también, pero para que se den cuenta, todas estas enfermedades tienen origen en esas áreas emocionales que han sido maltratadas, vulneradas, abusadas, con traumas y experiencias tan dolorosas como el abuso sexual en la infancia. Entonces, hoy, para que seamos agentes de cambio, la oportunidad está en tus manos. Analiza tu conducta, analiza tu comportamiento, destapa ese baúl del clan familiar. ¿Qué es lo que había detrás de ese no de mamá? ¿Será que realmente era no porque no quería verte o será que realmente era no porque tenía miedo de destapar la historia de dolor también que ella tenía? Y muy importante, para que vivas en plenitud, en paz, con conciencia y puedas cambiar la historia de tu familia y para que también no te conviertas en un verdugo del amor. Y ahí va Sashlim con sus verdugos del amor. Cuenta, Claro, Sashlim, un poco. claro que sí, que estos traumas que tenemos relacionales están basados en una cantidad de cosas que no nos atrevemos a decir. Es importante volver a la autonomía de ser uno mismo y de tener esa valentía y decir, esto no lo quiero hacer, esto no me gusta, porque siempre estamos liderados por lo que los demás piensen, qué van a decir de mí. Pareciera que nos importa más lo de los otros que lo de nosotros mismos. No estén en relaciones que no les sumen. Las relaciones tienen que ser de reciprocidad. Y algo muy, muy importante, estar en una relación es de alguien valiente, porque el ser humano, como les decía ahora a rato, el ser humano lo único que hace es cambiar. No idealicen a esas personas. Personas como ustedes las conocen, no se van a quedar ahí. Ellas van a ir cambiando. Y la relación solamente fluye en la medida que usted deje ser al otro ser quien quiere ser. En la medida en que usted vea que esa relación no es funcional, no se quede ahí. Váyase. Prioridad. Usted es su prioridad. Si usted no es su prioridad, créame que va a seguir ahí con ese trauma, con ese problema. Entonces, muchas veces va a pensar que ese problema se lo va a venir a resolver a alguien más. El problema lo resuelve usted porque usted tiene una palabra que la puede utilizar cada vez que quiera. No, es válido decir no. Y mira que todos estos verdugos del amor realmente son eso, son la recreación de tu trauma en función de algo que tú quieres que se haga porque tú quieres que se dé. Y muchas veces no va a ser así. Si alguien ya no te quiere, hay que aceptarlo. Va a doler, pero hay que aceptarlo y irse de ahí. Ahora que si tú quieres estar en una relación bonita, porque las relaciones sí se pueden construir, tienes que empezar a cambiarte a ti misma, como lo que leíste ahorita.
Hay muchas cosas que están dentro de de la generación de nosotros. En estos días leí algo dentro de un familiar. Yo decía, wow, esto que mi tío ha hecho de manera repetitiva es algo que realmente en la familia ha venido. Y por eso es que las relaciones acá todas son perversas. Wow. Entonces, ahora estoy de este lado, que ya no estoy del lado del miedo, estoy del lado de acá, que es Yay. empezado a conocerme, he empezado a quererme. Ya ese tipo de relaciones les digo, no, me da una pena, pero no las necesito. Total. Ay, que te has vuelto muy creída. Sí, me he vuelto muy creída. Sí, porque ahorita me creo a mí misma, me creo lo que digo, lo que soy, lo que valgo como ser humano. Y en el momento que usted haga eso con usted mismo, va a tener relaciones saludables. Por favor, las relaciones saludables sí son reales. No se queden en los verdugos, por favor. Ah, qué hermoso. Bueno, Sashlim tiene su libro Verdugos del Amor disponible en Busca Libre. Muestra, Sashlim, tu libro para que la gente lo vea. Ahí está, lo pueden ver. Su portada es tan gráfica de lo que es un verdugo del amor. Porque los queremos adornar, que eso es como el abuso. Queremos decir, ay, solo fue una tocadita, solo fue... No, está dañando, daña el ser y te hace vivir atrapado del miedo. ¿Qué hay del otro lado del miedo? Hay vida, libertad, alegría. Hay alegría. Hablaba hoy con alguien y me dijo, tuve tanto miedo cuando alguien me hizo, me expresaba algo que le pasó en la mañana y de tanto miedo saltó una escalera y se torció el pie. Y yo dije, mira, aunque está bien uno salir a correr en una cosa así, pero el miedo no nos deja muchas veces actuar ni con coherencia ni con conciencia. Por eso hay que estar del otro lado del miedo, hacernos conscientes de las cosas. ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Realmente esto es lo que yo quiero? ¿Realmente yo soy así realmente? Eh, ¿Qué hay más allá de esto? ¿O qué hay detrás de esto? Porque del otro lado del miedo es escoger tu responsabilidad para poder vivir bien, no acomodarte, no adornar, no aceptar el abuso y ponerle florecitas. No, del otro lado del miedo es decir, esto es lo que ha hecho parte de mi historia y qué voy a hacer yo para cambiar. Así que adquieran del otro lado del miedo, que está disponible en Amazon y no se quede sin él. Usted también puede vivir del otro lado del miedo. A las personas que han vivido esta situación, yo les quiero decir, usted no fue culpable, usted no estaba en la misma condición y capacidad del abusador, usted no quería un evento así, usted no estaba pidiendo eso y muchas veces con estos estímulos los abusadores lo que querían era eso, que usted respondiera como para decir, ay, a usted le gustaba. No, no te sientas culpable, no fue tu culpa y tampoco debes vivir presa de ese miedo. Así que muchachas, aprovechen ustedes para mandar un mensaje también y recordar a la gente dónde puede adquirir esas obras maravillosas que tienen en las manos y que Dios les dio porque alguien lo necesita. Claro que sí, mira, Verdugos del Amor es un libro que te va a ayudar a reconocer todas esas conductas que no son amor. Realmente nos enseñaron unas cosas sobre el amor que no son reales. Todo lo que nos dijeron del amor no es cierto. El amor sí existe y sí es real, pero el amor primero tiene que empezar por ti misma o por ti mismo. No se, por favor, no se conformen con tan menos que ustedes merecen todo lo que quieran en una relación saludable, pero estas relaciones se construyen en el tiempo, con el tiempo, siempre y cuando la otra persona tenga la misma disponibilidad y la misma reciprocidad. Porque en una relación donde no haya reciprocidad, no estén ahí, no acepten migajas, de verdad, ustedes son una obra perfecta. No le crean a nadie cuando les diga que estás gorda, que estás fea, que estás flaca. No crean nada de eso. Ustedes son maravillosos y maravillosas. Por favor, créanse en lo que sí son como seres humanos. Y algo muy importante, absolutamente toda conducta se puede reparar. A través del abuso, me dejaron un ejemplo lisiada de mis carencias emocionales.
esas carencias se pueden transformar y ustedes se pueden volver seres humanos imparables, increíbles, porque en esta vida todo se tiene que hacer bajo 3 condiciones, bajo el amor, la conciencia y la valentía. Muchísimas gracias. Y obviamente, Hermoso. Verdugo del Amor lo encuentran en Busca Libre. Eso es, Adriana. Bueno, ya para cerrar, yo quiero destacar que esta es una herramienta, realmente es una herramienta muy poderosa, es una literatura con propósito para que la gente pueda convertirse en ese agente de cambio. Si seguimos siendo indiferentes, la sociedad va a seguir por el mismo camino. Yo sé que una persona no es el mar, pero el agua del mar está formada por varias gotas, varias personas, varios seres humanos podemos transformar esa situación tan incómoda, dura y cruel que pasa eh, en tantos hogares y en tantos países. Y hay algo súper importante, bien sea que usted sea padre de familia o que usted sea una persona que fue abusada sexualmente, una herramienta súper poderosa es la conexión con Dios. Esa parte espiritual es vital dentro del Total. ser humano. Somos Ujú. seres tridimensionales, tenemos Así es. mente, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. De no ser por esa conexión espiritual, no estaríamos en este momento aquí. Hay que alimentarla, como una matica. A la matica tú le tienes que echar agüita cada tanto, asimismo es cultivar esa relación personal con Dios, porque eso es la fortaleza que te va a ayudar a salir de ese mundo de oscuridad o de ese camino que has recorrido si has sido víctima de abuso sexual, y es una herramienta poderosa que le vas a entregar a tus hijos para poder que ellos resuelvan muchas situaciones en su vida y tengan equilibrio dentro de ello. Entonces les recomiendo muchísimo el contacto personal con Dios. No estoy diciendo que vayan a ninguna iglesia en particular. Dios está dentro de nosotros. Es tener ese espacio para poder conversar con Él, para poder hablar con Él, para escuchar su voz también. Entre Lobos lo encuentran en Busca Libre y en Amazon. Es una historia poderosa, literatura con propósito y unos tips o unas recomendaciones en el epílogo para que seas un agente de cambio. Maravilloso. Pues les damos las gracias por estar ahí, haber escogido este tiempo que sabemos, como dijo Adriana, es con mucho propósito, porque sí, Dios conoce nuestra historia y es con nuestra historia con la que quiere hacer algo maravilloso, y ese algo maravilloso es ayudarte a ser un agente de cambio, ayudarte a que no vivas atrapado en el miedo y por el miedo aceptando lo que no tienes que aceptar, ayudarte a no conformarte con ser verdugo del amor o vivir preso de un verdugo del amor, ayudarte a tener una vida en plenitud, porque ese es el propósito de Dios, que aparte de que vivamos aquí y lo busquemos a Él, haya ese cumplimiento para el cual Él nos creó, y créame que no es vivir sometido y normalizando algo tan terrible como es el abuso, y más el abuso sexual en la infancia. La historia puede ser diferente. Así que un abrazo a todos, muchachos, digan adiós, que les amamos a todos, besitos, abrazos, dense un abrazo y díganse todas las cosas lindas que les hubiera gustado escuchar, y los esperamos en 15 días en el próximo episodio. Adriana, quizá pudieras venir en otro momento de nuevo. Claro que sí, Claro, ahí podemos compartir más adelante, claro. claro que sí. Aquí Bye, siempre Sashlin. felices de Bueno, feliz noche, estamos en contacto, bueno, niñas. Saludos para todos, feliz noche. chao. Sashlin, ¿ibas a decir algo? Despídete. Ay, se fue. Que Dios les bendiga y nos vemos luego. Así que feliz noche para todos.